Y así se titula, de hecho, porque ayer hubo una presentación pública, un lanzamiento, y tenemos la presencia en estudios, en instantes nada más, de Selva Andrioli como candidata a vicepresidenta por esta fórmula, por la alternativa. Esto pasaba ayer, mirá. Es un gran honor compartir la fórmula con la compañera Selva Andrioli. Una persona de militancia probada, de una extensísima trayectoria, una persona de una gran inteligencia, una persona con un profundo conocimiento de los problemas del país. Mucho se hizo para abatir la pobreza, no hay duda. En el año 2004 era de un 40%, hoy ronda el 9%. Pero sin embargo, la brecha sigue y la marginación aumenta. Entonces, esta debe ser una meta nuestra. Pobreza cero, porque equivale a no tener más niños pobres. Bien, esto fue solo un fragmento, obviamente, de todo lo que ocurrió en el día de ayer. Bienvenida, querida Selva, ¿cómo estás? Les recuerdo a los que no, tal vez no se acuerdan, pero ella supo trabajar aquí con nosotros, ser panelista, integró este panel en algún momento de los años que lleva ya Esta Boca es Mía. Así que... Supe disfrutarlo. Especial afecto. Claro que era en un momento en que estabas en otra situación, con otra idea sobre el Uruguay y compartías otros criterios con otras fuerzas políticas, ¿no? Es cierto. Lo primero, después vamos a otros temas, es la primera fórmula mixta, efectivamente. Sí. ¿No? Me gustaría alguna reflexión sobre ese aspecto en concreto. Te diría que... Porque debe generar una responsabilidad también importante, ¿no? Orgullosamente lo digo. Somos la primera fórmula paritaria del Uruguay. Y creo que es la primera vez que una mujer es elegida como par en una fórmula presidencial. Creo, no hice un cálculo hacia atrás, pero el otro día me lo dijo una persona y me puse a pensar y dije sí, porque en realidad Lucía Topolansky es vicepresidenta, sí, pero era el vicepresidente, él era fórmula, sí. Era Raúl. Así que me parece que... Primero, creo que es un deber que tiene la sociedad uruguaya con las mujeres, no porque sean mejores ni peores que los hombres, simplemente porque yo considero que dan una mirada distinta sobre los temas y los problemas, pueden ayudar a encontrar soluciones porque son más pragmáticas y también obviamente tienen una sensibilidad distinta sobre ciertos temas, distinta a la de los hombres. Entonces, a mí me parece que perderse el capital de lo que puede aportar la mujer en la política es como, yo lo decía creo que en el discurso, es como tener una mirada hemipléjica sobre la realidad. Y repito, no estoy hablando de que sean ni mejores ni peores, simplemente que somos distintos y podemos aportar diferentes ópticas para las soluciones. ¿A quién aspira a captar la alternativa, Selva? ¿Desencantados del frente? En el ¿Desencantados caso nuestro... o temerosos de poderse pasar del frente a votar, no sé, a los blancos o a los colorados? A mí me parece que cuando nosotros nos tiramos al agua, valga la metáfora, porque yo soy de Navegantes dentro de la alternativa, que es un grupo nuevo también que se constituyó hace apenas 4 meses, 5 meses. Lo que buscamos fue devolver la confianza en la política a un sector de gente que nosotros sentimos, en diferentes grupos etarios, se ha transformado como en escéptica, ha perdido la confianza. Y yo creo que en un país cualquiera sea, no tener confianza en la política es algo peligroso. ¿Compartís entonces las medidas que propone el MPP para ese mismo objetivo de recuperar la confianza en la política? Creo que las medidas del MPP parecen una cachetada en medio de la cara, casi diría una burla, después de haber estado 5 años en el gobierno, después de haber estado 14 años con mayorías parlamentarias. Estas medidas que de alguna manera responden a esta decepción de la que yo hablo, a la que hizo que nosotros no fuéramos, porque después de hacer críticas adentro y de tratar de impulsar modificaciones dentro del frente, nunca lográbamos nada. Muchos se han retirado en esta especie de decepción, de desencanto del FA. En realidad obedece a que justamente todas estas medidas que se están proponiendo ahora
es lo que no se aplicó durante los años, ni siquiera en los años de Mujica, ¿no? Yo creo que el primer gobierno del Frente Amplio fue un gobierno muy bueno, donde se avanzó mucho, donde se hicieron muchas cosas. El segundo ya empezó a ser un desatinado gobierno con mucho ingreso de empleados públicos, de asesores, en algunos casos, bueno, de muchos cargos de confianza, de gente no idónea, etcétera. Y bueno, ya este tercer gobierno apunta a una situación compleja. ¿En qué año te fuiste, Selva? Yo me fui cuando decidí irme del frente, y habrá sido en septiembre del año pasado, agosto, que tomamos... Ojo, algunos de los que estamos en Navegantes ya se habían ido antes. Sí. Algunos se habían ido, ya incluso algunos no votaron la elección anterior. Después del gobierno de Mujica se fueron, después de lo que pasó con Sendik. Yo me empecé a desmoronar, diríamos, después del plenario de febrero del 16, cuando la gente que sabía que lo que Sendik decía era mentira, sobre su título, que para mí es una anécdota, porque en realidad Mujica fue presidente y no tenía ningún título universitario, pero que anécdota al fin también revelaba una actitud frente a la vida y frente a las cosas. ¿Y por qué mentir en eso cuando no era necesario? ¿Cómo me mentís en otras cosas? Lo más importante fue el tema de la gestión, ¿no? Que la pagamos todos. Eso, ¿qué derrama el vaso? O finalmente te sentiste expulsada de alguna manera más. Derrama el vaso eso, la incapacidad de poder incidir en los cambios, la incapacidad y al mismo tiempo el desconcierto de ver que compañeros míos, con los que yo, algunos de ellos los sigo apreciando y me parecen gente de muy buen corazón, pero entendiendo que la unidad se gana o se puede respetar o se puede mantener haciendo estas cosas, que es apañando personas y procederes incorrectos. Entonces, nada, eso fue un poco lo que desbordó el vaso. Y al principio, cuando las críticas aparecían, fuimos muy atacados, tanto mi esposo como yo, muy atacados, muy marginados por algunos compañeros que consideraban que éramos traidores. María Salvandrelli y Esteban Valenti, digo, por si claro, no tiene sí. Pero algunos, antes de que nosotros nos fuéramos, es decir, y además nosotros tocamos muchas puertas, muchas puertas para denunciar cosas. ¿Y qué queda de residuo? No necesariamente tengo que preguntarte por algo demasiado profundo, pero que se pueda conversar. ¿El residuo es el sentimiento anti-Mujica o antifrente? No, primero antifrente no, porque yo creo que algunas de las personas que hoy están en el frente son inquilinos. De eso que yo llamo una herramienta para los cambios. Yo no creo que el frente ni ningún partido sea un fin en sí mismo. Yo creo que es un instrumento para actuar en política y para hacer los cambios que uno se propone. Entonces, no es que uno esté en contra de un instrumento. El problema es cuando ese instrumento se vacía de contenidos y cuando se transforma y cuando se, digamos, de alguna manera prevalecen opiniones, actitudes, ideologías, diría yo, que no tienen nada que ver con la izquierda. Hay cosas que nosotros hemos hecho que no tienen que ver con la izquierda y hemos borrado con el codo lo que ayer escribimos con la mano. Cuando nosotros denunciábamos el acomodo que existió en los partidos tradicionales y hoy todavía existen muchas intendencias donde hay personas, intendencias que han crecido estrepitosamente en base al clientelismo político, cuando criticábamos la corrupción, el confundir el interés público con el privado, y hoy por hoy hay todavía intendentes que están ejerciendo el cargo y han hecho esta confusión, y creo que es también otra forma de corrupción, estamos diciendo que, bueno, eso la izquierda no lo aceptaba. Entonces, ¿cómo vos podés luego apañar y decir que en aras de la unidad protegés a los que ayer se comportaron mal y que la vida demostró que teníamos razón? Porque cuando nosotros empezamos a hacer una serie de denuncias y planteos, todo esto que ustedes saben ahora no se sabía. A ver si me explico. Había gente que decía, no, esto no es así. Bueno, la vida demostró que teníamos razón y dimos pruebas en su momento de que teníamos razón. ¿Te genera conflicto, Selva, porque la línea del MPP, Carolina Cose ahora, ¿no? Si te genera conflicto, tener que criticarla, tener que enfrentarte a ella, que sería enfrentarte de alguna manera a todo esto que estás diciendo. Digo, por el contexto de las luchas feministas. ¿Te complica? No, no me complica. Primero, yo respeto a Carolina Cose. A pesar de que muchas personas la critican y ella sabe, yo la respeto. Creo que es una mujer ejecutiva que ha hecho cosas muy interesantes y que tiene una concepción interesante
y de alguna manera pro. Pero obviamente es una persona, yo diría, que de alguna manera está integrada a un concepto de país, a un concepto de cómo se hace la política, que yo no comparto ya. Es decir, yo no estoy de acuerdo, si no estaría dentro del frente. Por eso me fui. Es decir, de alguna manera ella, incluso en quienes la respaldan, que es el MPP, a quien yo considero uno de los responsables de esta decepción, por eso me parece, decía hoy una burla, los 16 proyectos de ley que se podía haber aprobado desde el principio, desde que comenzó el Frente en el 2005, podía haberse perfectamente aprobado los 16 proyectos de ley. Es más, es lo que tenemos que haber hecho para demostrar que efectivamente llegábamos para cambiar. E implicaba también ingresar en la reforma del Estado, que se prometió, la madre de todas las reformas, y no se ejecutó, nunca se cumplió. Entonces, no me genera problemas. Creo que es una persona más que está compitiendo efectivamente por el poder y que, bueno, y tiene sus méritos y bueno, y tendrá que demostrar en la práctica que realmente vale y que efectivamente va a corregir o va a cambiar los desaguisados. El tema es que, repito, el tema es que se entiendan que han sido desaguisados, no está esa autocrítica sobre la mesa. Solo va a ser orador ella y Mujica, o sea que en realidad su padrino es Mujica, a quien también yo respeto como persona y como ser humano, pero creo que nos metió en un brete muy feo. Bien. Creo que es uno de los responsables de incluso del fenómeno del déficit que nosotros tenemos hoy y que pagamos todos los uruguayos, con esa especie de no importa nada, gastamos, había dos cajas en el gobierno de Mujica, todos lo sabemos, la caja de la OPP, que era toda del MPP, y la caja de Economía, que era de, digamos, afines a Danilo Astori, porque en ese momento Astori era vicepresidente. Sí. Y yo he defendido, claro que he defendido cosas del Frente, incluso en tu programa, y tú sabes que sí, y lo que está bien hay que seguirlo defendiendo, porque tampoco yo defiendo los partidos tradicionales, que demostraron durante tantos años que gobernó este país que, bueno, tampoco hicieron cosas muy buenas, a veces sí y otras veces no. Lo que ahora estoy es también por las personas, lo tengo que decir. ¿Qué quiere decir por las personas? Yo creo que las personas valen también, que los partidos también son personas de carne y hueso que a veces vos sabés si son honestas o no, si tienen esqueletos en el ropero. Está clarísimo, pero lo que ha demostrado la historia hasta ahora, hay que ver qué pasa con el desarrollo de navegantes y las demás fórmulas dentro del espacio, que a las personas se las chupa el partido. No, las personas se modifican con el uso del poder. Bueno, eso no hay otra forma de decirlo. Sí, claro, pero digo, no es el partido precisamente, es el poder el que hace que la gente cambie. Exacto. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y bueno, sabiendo que esto ocurre, porque ha ocurrido en otras partes del mundo... ¿Irte? No, es tomar las precauciones para controlar a esas personas. Porque, a ver, hay mecanismos de control. ¿Cómo hay otros sistemas que funcionan y donde la corrupción baja a niveles muy bajos? Es decir, nosotros tenemos mecanismos de control a los que les pagamos todos los uruguayos, como es el Tribunal de Cuentas, sí, pero si nadie y lo donde alegremente después nadie le hace caso. El Tribunal de Cuentas observa un gasto. La persona, el grupo, el ministerio, lo que sea, lo reitera. El tribunal vuelve a observarlo, lo vuelve a reiterar y después dice, no importa, esto se reitera y sale. ¿Es así o no es así? Me gustaría reflexiones de los panelistas, así aprovechamos la presencia de nuestra invitada, que quedan pocos minutos. Sí, no, simplemente dos precisiones. La primera, yo creo que Selva Andrioli no accede a la nominación, a la candidatura a la vicepresidencia por ser mujer, sino por su carrera política, por la personalidad que ha ido construyendo en todos estos años, haya estado en el Frente o fuera del Frente o antes en un partido integrante del Frente Amplio, pero yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, no es el reconocimiento del género, sino el reconocimiento de una persona que se ha consagrado a la militancia política desde siempre y que ha ganado un lugar propio, como ahora se le reconoce. No es la primera vez que una mujer es candidata a la vicepresidencia en Uruguay. Hay que recordar que ya en el año 1984 la fórmula Juan Carlos Paisé, Cristina Maeso en el Partido Nacional. Pero es un detalle menor. Simplemente, y también en aquel caso, también la doctora Maeso, digamos, llegó a ese nombramiento porque había tenido una actuación personal que la había llevado a ese lugar. Y creo que lo mismo ocurre, digamos, siguiendo otro derrotero, por supuesto, con el caso de Selva Andrioli, con quien además compartimos todos los jueves una simpática mesa de comentarios en Radio Oriental.
Oriental con Alfonso Eleza y Mauricio Almagro. Bien. Alfredo. Gracias. A mí me hace acordar el tema de la vejez viruela, ¿no? Y no me estoy diciendo con tu edad, estoy metiendo con la trayectoria. No, está muy bien. No, porque vos te fuiste del partido al principio de los 90, fines de los 89, 90. Es decir, no, en el 89 hice la campaña de la paradoja. Tenés razón, 90. Es decir, ayudé a que Tabaré ganara la intendencia, digamos la verdad. Lo que me llama la atención es que durante todos estos años nunca te volcaste activamente a la vida política de armar un grupo. Es decir, y de ustedes deciden armar un grupo ahora yéndose del frente. Sí, ¿por qué no dieron la pelea armando un grupo dentro del frente? Porque siempre estuvieron ahí, mirándolo, porque como balconeando. Y entonces, no, lo que te digo es decir, ¿sabes lo que me hace la impresión? Es como los que se fueron de la central obrera y formaron una central aparte. Es decir, yo creo que la pelea se puede dar, yo la sigo dando en la interna, y me parece que ustedes ahora arman un grupo, tuvieron 15 años para armar un grupo y dar la pelea, y capaz que con mucho mejor suerte lo que tuvieron como individuos, ¿no? ¿Por qué ahora sí y antes no? Es muy buena tu pregunta y es verdad eso de la vejez viruela. Y te voy a decir algo, lo decía recién ahora antes de entrar aquí al set. Decía, yo me juego la carta, yo no soy política ni vivo de la política, por lo tanto ahora estoy trabajando y militando, como hacía antes, cuando era joven, con la diferencia que tengo muchos años ya encima, por lo tanto me cuesta más, es un esfuerzo mayor y para mí es abandonar la comodidad y ponerme a militar y a recorrer pueblo a pueblo el interior. Pero ¿qué pasa? También me pregunto y me digo, ¿cuánto me queda por vivir? Nadie tiene la fecha de vencimiento, ¿verdad? Capaz que me queda un año, capaz que me quedan 5, capaz que me quedan 10 o 15. Los quiero vivir tranquila, sabiendo que pasé de ser crítica siempre, a ser más constructiva y a aportar algo, un mínimo, no importa cuánto, pero voy a aportar con pasión lo que siento que hay que hacer. Y creo que la pasión de las personas nunca hay que apagarla, porque con desánimo no se construye ningún país. Y estoy convencida de que tengo credenciales como para decir lo que digo. Entonces, nada, como tú dijiste muy bien, en lo que me queda por vivir, quiero levantarme, mirarme al espejo y decir, soy coherente conmigo misma. ¿Por qué voy a seguir dentro de un partido donde me han dado la espalda cuando critiqué, donde no me han dado nunca respuestas y donde hay grupos como Banderas de Líder que estuvo como 6 años para que es decir, dentro de los 30 y pico de grupos del Frente, yo voy a formar un grupo interno para que me tengan en la cola de espera como tuvieron a Banderas de Líder? Creo que más de 6 años estuvo esperando que lo ingresaran. Por favor, ya fue ese tema. Es más, estoy en contra de la estructura del Frente Amplio, y esto lo saben los compañeros de siempre, y hay muchísimos compañeros frente amplistas que también lo están, porque no es representativa ni democrática. El plenario no es democrático. El Frente Amplio siempre se rifó la ley de partidos, nunca trabajó con los convencionales, trabajó con las famosas bases que están copadas por el Partido Comunista y por el MPP, que en el MPP sí tiene votos, pero el Partido Comunista no. Entonces, ¿de qué me están hablando cuando hablan de democracia? ¿De qué me dicen cuando el plenario vota? Si no es representativo de los votos del Frente Amplismo. Entonces, con esa estructura, tanto que decimos que queremos cambiar el mundo y nunca fuimos capaces de cambiar el estatuto porque cada vez que proponías esto te decían no lo cambiamos porque nos complica, esa es la defensa del statu quo. Y ese tipo de cosa y de mentalidad no me representa. Selva Andrioli, bueno, ha sido un placer escucharte. La última, porque sé que te tenemos que despedir, tengo que hacer una pausa. Los panelistas, reflexión final a la vuelta. En ese traslado... Me apasioné mucho. No, al contrario. Pensaba, claro, ¿cómo se nota la diferencia desde muchos puntos de vista cuando te habla una mujer? ¿No? En el mismo lugar, en el mismo asiento y en la misma carrera política de cuando habla un hombre. Pero al margen. ¿Por qué elegir en ese traslado, en esa salida del Frente Amplio, no ir a un cartón más ganador, por ejemplo? Es interesante también tu pregunta, porque en realidad lo cómodo hubiera sido, primero, que no tengo una opción que me atraiga. Muchos de nosotros dijimos de votar en blanco o votar anulado. Votar en blanco en la primera vuelta es al cartón ganador. Entonces dijimos, bueno, rompemos el voto, votamos anulado. Y después dijimos, pero el voto tiene que ser útil. Yo creo en el voto. A mí me parece que las personas tienen que saber que en octubre no se elige solo un presidente,
Se elige un parlamento donde se votan leyes que tienen que ver contigo, conmigo y con todos nosotros y con nuestra vida cotidiana. Entonces, ese parlamento debe tener otras sensibilidades, otras opiniones, debe llegarse a la votación de leyes no por mayorías aplastantes, creo que eso le ha hecho mucho daño a la izquierda, sino por consensos, llegar a encontrar en políticas que son de Estado consenso con los demás sectores del país. Porque hay políticas que no son de un gobierno ni de un partido. ¿Sos partidaria de la concertación, de reeditarla? No, no. Yo si no me hubiera puesto en la concertación. No. Y yo estoy peleando para ver qué pasa en octubre. Bien. Y después de octubre, la opinión, por lo menos mía, personal, ahí sí votaré anulado. Perfecto. Selva Andrioli, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Vicepresidenta en la candidatura con Mieres. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya venimos. Les cuento, si me permiten, antes si me permiten, porque pensé que se podía hacer al regreso de la pausa, pero no. Así aprovechamos esta instancia que están todos concentrados. Hay un bebé que tiene 3 meses de edad, se llama Andrés, ahí lo tienen, tiene una cardiopatía congénita muy compleja, va a tener que operarse en el exterior, se están recaudando fondos de 1000 formas y en concreto ahora la invitación es para esta obra de teatro breve que se llama Baile de Apareamiento, miércoles 27, el que viene, ahí va, a partir de las 20 y 30 horas. Es en Colonia, 2235, un lugar que se llama Sinergia Design, ¿tá? Así que, y si no, también están las cajas de ahorro en el Grow que mostrábamos recién para poder colaborar con el que de verdad lo necesita. Pausa y ya venimos. Las amapolas